Bueno, vamos a empezar con la moldería de esta mini mochilita que tiene un bolsillo en el frente. Como podrán ver, yo el bolsillo se lo hice vertical, el cierre, pero se puede realizar de cualquier forma, o vertical, horizontal, o más para el costado, o en diagonal. Lo importante es ver cómo lo vamos a poner. Bueno, para hacer el molde del frente vamos a trazar un rectángulo de 21 centímetros de ancho, eso ya tiene los márgenes de costura, por 24 centímetros de alto. Con este molde, que es el principal, que es el frente, ustedes van a determinar qué tamaño y qué formato va a tener la mochila. Lo que voy a hacer es redondear con un círculo de 5 centímetros de diámetro las dos esquinas inferiores, ¿sí? Se pueden hacer circulitos en cartón, uno de 5, otro de 10 de diámetro, otro de 20, entonces van teniendo distintas medidas dependiendo qué redondez le quieren dar a los moldes. Y lo que vamos a hacer ahora, para que la mochila no nos quede cuadrada, es centrarle arriba 1,5 centímetros de afuera hacia adentro. Marcamos y vamos a hacer una línea en diagonal a donde comienza la curva que hicimos recién, ¿sí? Entonces, en lo que sería la parte de arriba, entramos 1,5 centímetros y trazamos una línea en diagonal a donde comienza la curva de las esquinas inferiores. Entonces ahí esto lo que me da es como una entradita para que la mochila no quede muy redonda, muy cuadrada, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es redondear la parte de arriba. Si ustedes quieren que quede bien redonda, lo que vamos a hacer es redondear con un círculo más grande. En este caso, por ejemplo, este círculo tiene 20 centímetros de diámetro. Entonces lo que va a hacer es que la parte de arriba, la parte superior, quede bien curva. Lo que hacemos, si el círculo es un poco más grande que el molde que estamos haciendo, es hacer que toque las dos líneas del costado, curvar, correrlo un poquito para el otro costado y hacer la curva del otro lado, ¿sí? Como hice yo recién. Bueno, entonces una vez que tenemos el molde terminado, que es el principal, que es el molde del frente, lo que vamos a hacer es calcular los fuelles. Hay varias formas de calcular fuelles. Yo ahora les voy a dejar la más sencilla y que es bastante precisa, y es con vivo plástico. Ven, yo acá tengo el molde del frente con la curva, lo voy a recortar para poder calcular los fuelles, tanto el inferior como el superior. El fuelle superior es el que va a llevar el cierre, el fuelle inferior es entero, no va a llevar cierre. Entonces vamos a tener dos moldes distintos ahí que tenemos que calcular qué largo tienen. Entonces vamos a recortar el molde y ahora les muestro cómo vamos a hacer. Bueno, una vez que recortamos el molde, lo que vamos a hacer es doblarlo al medio para chequear que haya quedado simétrico, porque a veces puede pasar que al cortar el molde se nos corre, o al dibujar el círculo la curva la dibujamos más caída de un lado que del otro. Entonces doblamos para chequear que haya quedado simétrico, y si hace falta emparejar, emparejamos un poquito. Antes de ver lo de los fuelles, lo que vamos a ver es el tema del dibujo del cierre en el molde. Como les decía, yo lo voy a hacer en forma vertical, pero en realidad lo pueden hacer, si quieren, en forma horizontal, en diagonal, en un costado, atrás. Eso es como ustedes quieran. Lo que hice fue dibujar en el centro del molde, porque yo quiero que quede bien en el medio, un rectángulo de 1 centímetro de ancho, ¿sí? 18 centímetros de largo. Esa va a ser la abertura que va a tener nuestro cierre. El largo del cierre puede variar. Lo que no puede variar es el ancho, que es 1 centímetro. Entonces, ven, lo que hice ahí es sacar el medio, dibujar 1 centímetro, o sea, del centro medio y medio para cada lado, para que me quede el centímetro, y ahí unimos, ¿sí? Esto ya es más parte del diseño. Cada uno puede hacerle un cierre más pequeño, nunca que sea menos de 10 centímetros, que si no, no entra la mano.
pero de ahí en más cada una va a dibujarlo como quiera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, paso siguiente, una vez que ya calamos en el molde la abertura del cierre, que después les voy a mostrar cómo vamos a hacer para cementar la abertura y demás, vamos a calcular los fuelles. Para esto lo que voy a hacer es bajar 12 centímetros de arriba hacia abajo y voy a hacer o una línea horizontal o dos marquitas en los costados. Estas marcas nos van a delimitar de dónde a dónde va a ser un fuelle, o sea, dónde va a empezar y terminar un fuelle, por ejemplo, el superior, y dónde va a empezar y va a terminar el fuelle inferior. Hoy les voy a mostrar la técnica más fácil, que es con vivo plástico. El vivo plástico se usa en las carteras para dar estructura, para dar definición. En este caso lo vamos a utilizar como si fuese una regla flexible porque tenemos curva, entonces necesitamos algo que tome la medida del molde siguiendo su formato, y en este caso utilizamos vivo plástico. Podrían utilizar también un centímetro con mucho cuidado, de tomar bien, que vaya bien pegadito al molde el elemento que están utilizando para que dé la medida lo más exacta posible. En este caso yo estoy utilizando el vivo, me resulta mucho más fácil porque da las medidas muy exactas, ¿sí? Entonces si lo tomamos bien como debe ser, vamos a obtener la medida que es realmente. De todas formas, si ustedes en este momento no tienen vivo, yo les estoy pasando las medidas para que ya las tengan. Bueno, cuando yo medí el fuelle de arriba, me dio 33 centímetros de largo. A esos 33 centímetros yo le tengo que agregar 2 centímetros, uno de cada lado, de margen de costura porque estos fuelles van a ir unidos entre sí. Entonces la costura me va a consumir 1 centímetro de cada lado o un poquito menos, pero le vamos a poner 1. Entonces a esos 33 de largo le voy a agregar 2, por lo tanto el largo del fuelle va a ser 35. Y abajo lo mismo, abajo me dio 38 más 2 de costura, 40. Una vez que ya tenemos el largo, vamos a definir el ancho que le queremos dar a los fuelles. El ancho que yo elegí es de 10 centímetros con márgenes de costura. Y el fuelle de arriba, como va a ir con el cierre, lo voy a hacer 2 centímetros más angosto. Entonces, el fuelle de abajo, que es el más largo que ven, mide 40 por 10. ¿Sí? Van a hacer la moldería. Y el fuelle de arriba, que es el más chiquito, mide 35 por 9, porque va a ir unido al cierre, ¿sí? Entonces eso que pierde de cierre, digamos que pierde de costura, lo compensamos con el cierre. Entonces, ahí tienen las medidas, van a cortar la moldería con estas medidas exactas para poder realizar la mochila.